pues ahora mismo, sobre todo, a lo que me dedico es al desarrollo del liderazgo y bueno, pues es un poco en lo que está centrada la ponencia, ¿no? En el desarrollo del liderazgo desde un punto de vista creativo. Tenía un vídeo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, por un lado, cuál es el contexto del liderazgo en el mundo actual, lo que llamamos el mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vamos a ver qué significa esto y qué retos supone para el líder de hoy. Vamos a ver que esto implica una brecha entre lo que es la complejidad que estamos viviendo y lo que es la complejidad mental, para qué estamos preparados como líderes, como profesionales en general para afrontar estos retos. Entraremos más en profundidad en lo que es el cerebro del líder para conocer cómo se generan los patrones reactivos, que son aquellos que al final conforman nuestro carácter, y cómo tenemos que tender hacia patrones creativos que rompan estos esquemas y que nos permitan generar nuevas respuestas a este mundo, digamos, de tanto cambio que estamos viviendo ahora, ¿no? Hablaremos, por tanto, de los sistemas de estrés y recompensa como reguladores de estos dos formatos de liderazgo, ¿no? Del liderazgo reactivo y del liderazgo creativo. Vamos a hablar de cuál es el antídoto VUCA, es decir, aquello que nos va a hacer contrarrestar la complejidad del mundo de hoy a través de la visión, de la comprensión, de la claridad y de la agilidad. Para generar todo esto, el líder tiene que poner en marcha lo que son sus funciones ejecutivas superiores, ¿no? Y vamos a hablar también de esta parte, digamos, de cómo el cerebro regula estas funciones ejecutivas. Y por último, vamos a hablar de los neurotransmisores para impulsar la innovación y la creatividad, estas nuevas respuestas, porque toda la neuroplasticidad se genera a través de crear nuevas conexiones. Las conexiones neuronales se realizan a través de sustancias químicas que son los neurotransmisores, que probablemente también lo conoceréis, y hay algunos que nos permiten
generar respuestas, pues por ejemplo, para responder a situaciones adversas, como puede ser el cortisol, en el sistema del estrés, pero hay otras que nos van a permitir generar estados donde el líder puede crear nuevas respuestas, ¿no? Y se va a generar desde aquí la innovación. Entonces, comenzamos, os digo, aquí os traía un pequeño vídeo de lo que es el mundo VUCA. Probablemente muchos de vosotros estaréis familiarizados con este término y probablemente algunos otros no, porque no lo habíais escuchado nunca, ¿no? El término VUCA fue acuñado bueno, pues en el mundo militar después de la Segunda Guerra Mundial, porque para reconstruir, digamos, un poco el mundo, lo que se encontraban en aquel momento, pues digamos, los estrategas eran con una situación que no sabían gestionar, ¿no? Después de un conflicto tan grande que implicaba pues a gran parte de los países mundiales, ¿no? Se referían a un mundo volátil, es la V de volátil, incierto, que es ese U. ¿Qué significa volátil? Volátil significa que hay muchísima información que además se desvanece de una manera muy rápida. Es decir, lo que creemos que sabemos hoy, mañana es absolutamente diferente. Es además incierto porque no sabemos lo que va a pasar. Tenemos muchísima información, tenemos muchas formas de predecir las cosas, pero en realidad no sabemos si se van a producir ni de qué manera se van a producir. No voy a aludir, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus, pero imaginaros que bueno, pues que en pequeñas escalas, en el mundo de las empresas, esto es igual. No sabemos realmente por dónde va a ir el mercado, por dónde van a ir los reguladores, de tal manera que, bueno, pues la banca, por ejemplo, que era un sector muy estable hasta hace unos años, pues ahora mismo está en otra situación, ¿no? Entonces, esa situación de incertidumbre está afectando nuestro mundo. También otra de las características es la complejidad. La complejidad, ¿por qué? Porque existen muchísimos factores que se cruzan de manera no lineal. Es decir, el tema la relación causa-efecto, pues digamos que no es tan clara. Ahora mismo hay muchísimos componentes de cualquier tipo de circunstancia y el análisis, el pensamiento crítico, la capacidad analítica son absolutamente necesarias para entender cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y por último, la última palabra de este acrónimo sería la ambigüedad. La ambigüedad porque tampoco tenemos, digamos, claridad de los pasos que vamos a dar, qué resultados van a tener. Con lo cual siempre vamos a tener que estar trabajando como un poco en arenas movedizas, ¿no? Entonces, en este contexto en el que se mueve el líder de hoy, fijaros que hay dos autores que se llaman Robert Keegan y Lisa Lai, que escribieron un libro que se llama Inmunidad al Cambio. No existe en castellano, en español, existe solamente en inglés. Pero estos dos autores lo que hacen es estudiar cuáles son los patrones por los cuales las personas tenemos resistencia al cambio, ¿no? Entonces, en un contexto VUCA, lo que ellos nos dicen es que cuando vivimos el mundo como algo demasiado complejo, no estamos viviendo simplemente la complejidad del mundo, sino que estamos viviendo el desajuste que hay entre la complejidad del mundo y nuestra capacidad mental para poder dar respuestas en ese momento. Entonces solamente existen dos formas lógicas de remediar este desajuste. O bien reducimos la complejidad del mundo, cosa que no va a pasar, o tenemos que incrementar nuestra capacidad y nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo afrontamos todo esto? Pues fijaros que Robert Keegan y Lisa Lai nos proponen un modelo donde te dicen que, claro, hace 40 años pensábamos que la mente se desarrollaba pues más o menos hasta los 20 y pocos años, ¿no? Que nuestro cerebro, pues nacíamos con una serie de neuronas y, bueno, se hablaba de que existía la neurogénesis, esto también lo comentaré luego. No sabemos si existe la neurogénesis es la capacidad del cerebro de producir nuevas neuronas. Hasta el año 2009 parece que sí que se hablaba de que se podían producir nuevas neuronas, luego se dijo que no, que nacíamos con el número de neuronas
que íbamos a tener durante toda la vida, pero que lo que sí realmente podíamos generar eran nuevas conexiones neuronales, ¿vale? Y durante muchos años, hasta hace 40 años, los científicos creyeron que la mente se desarrollaba hasta más o menos los 20 y pico años, los 30 años, y que a partir de ahí, lo que no hubiéramos desarrollado, pues realmente, bueno, pues esa era con, digamos, nuestro nivel de conciencia con el que íbamos a poder afrontar el mundo, ¿no? Sin embargo, hoy, con todos los avances neurocientíficos, lo que sabemos es que no tiene nada que ver con la edad, es decir, la mente se puede desarrollar a diferentes niveles de conciencia independientemente de la edad y además independientemente de la persona, es decir, una persona puede desarrollar mayor o menor conciencia, puede, digamos que puede añadir complejidad a su mente independientemente de su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esta capacidad que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales y, por tanto, nuevas respuestas, ¿no? Entonces, dentro de estos parámetros en los que vemos que la mente es capaz de crecer y desarrollarse, Robert Kegan y Lisa Lai nos hablan de diferentes etapas de transformación de la mente, ¿no? La primera y la segunda etapa serían, bueno, las etapas correspondientes a la niñez, que no me voy a detener mucho en ellas, ¿no? Porque es cuando desarrollamos, digamos, toda nuestra capacidad cognitiva y también, digamos, el primer carácter, ¿no? El primer carácter que tiene que ver con el entorno en el que nos desarrollamos. Si hemos sido unos niños pues, muy protegidos o nos hemos vivido en entornos donde exista una, pues, digamos, una mayor dificultad. El tema es que hay un tercer estadio donde ya la mente en el adulto, a partir de más o menos de la educación secundaria, la adolescencia, y hasta los 20, 20 y pocos años, donde el adulto, digamos, genera o desarrolla una mente socializada, ¿no? Es una mente donde es fiel seguidor de las narrativas de identidad, ¿no? Empezamos a construir un poco nuestro carácter, pues yo soy un hombre, soy una mujer, soy de tal manera, pues he estudiado Derecho, he estudiado Psicología, he estudiado Ingeniería, pues soy hermano mayor, soy hermano pequeño, soy hijo único. Nos identificamos con todo lo que es nuestro entorno, con nuestro trabajo, ¿vale? Y buscamos una dirección externa. Es decir, buscamos una dirección externa de, bueno, lo que yo quiero conseguir en la vida, lo que me ha dicho mi entorno que es bueno y es malo, y ahí nos movemos, ¿no? Esto es dependiente del marco. Digamos que superar esta mente socializada supondría empezar ya a establecer patrones más creativos, ¿no? Un estadio 4 de mente autocreativa, que, fijaros, estaría más alineada con la narrativa de identidad, pero de identidad ya no con los patrones que nos hemos generado, sino con una búsqueda más interna y más de autoconocimiento. Realmente, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo conseguir de la vida? ¿Cómo me estoy desenvolviendo en esta situación? ¿Qué me cuesta más, qué me cuesta menos? Busca una dirección interna, ¿vale? Y es independiente del marco. Esto es una etapa, digamos, una mente más evolucionada. Y la quinta etapa que marcan estos autores sería la mente autotransformadora. Es una mente que puede mantener y admitir contradicciones, incluyendo aquellas de identidad. Por ejemplo, yo siempre digo, hablando de liderazgo, pues los patrones, digamos, más altos de liderazgo, por poner ejemplos que todos conocemos, sobre todo del mundo social, ¿no? De los líderes sociales, pues por ejemplo un Nelson Mandela, que es una persona que mantiene esta contradicción, una persona que lucha por la libertad desde el presidio. Es decir, siendo una persona que está recluida, es a la vez un luchador por un propósito social. Entonces, puedes mantener estas condiciones de identidad, no te identificas con soy una persona presa, recluida, no tengo capacidad de hacer nada, sino todo lo contrario. Puede tener lentes múltiples sobre sí mismo y el mundo y es interdependiente con el marco, ¿no? Aquí, por ejemplo, también pongo otro ejemplo que es Gandhi, ¿no? Gandhi inicia una revolución desde la paz. O sea, son como personas que tienen la capacidad de ver las cosas de manera diferente, generar transformación desde un lugar, desde una mente como más evolucionada y mucho más ligada a un propósito, ¿no?
Fijaros que el 75% de los adultos, según todos los estudios que se han realizado, están en la mente socializada. Es decir, cuando hablamos de los líderes y de los managers dentro de la organización, normalmente estamos aquí, es decir, estamos en los patrones que hemos generado, digamos, durante nuestros primeros años. Hemos adquirido aquellas destrezas que nos han dado éxito, hemos renunciado a tener comportamientos que no nos han dado éxito y normalmente las personas se quedan aquí. Sin embargo, fijaros que hay un desafío en el desarrollo del liderazgo. Y aquí, a ver si seguimos bien un poquito esa gráfica. Fijaros que si hablamos de que tengamos, por un lado, la complejidad del contexto, sabiendo que en la parte de arriba tenemos este mundo VUCA, ¿no? Este mundo de tanto cambio, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en la parte de abajo estaría lo contrario, ¿no? Estabilidad, certidumbre, simplicidad y claridad. Pues ¿dónde nos estaríamos moviendo, ¿no? Probablemente por la parte de arriba, ¿no? Si ponemos al otro lado cuál es la complejidad mental y ponemos estas etapas que hemos visto antes, la etapa de la niñez socializada, autocreativa y autotransformadora, podemos decir que la demanda del mercado, del mundo que vivimos, está aquí arriba, ¿vale? Y fijaros que la mente, como hemos dicho antes, el 75% de los adultos está en el nivel socializado. Es decir, existe aquí un desafío de desarrollo, un gap, que es el desajuste que estamos viviendo. Yo trabajo muchísimo en el mundo de la organización haciendo transformaciones y con comités de dirección, equipos directivos y de managers. Y realmente lo que se genera ahora mismo en el mundo del liderazgo es un terror a la incertidumbre. Es decir, todas las escuelas de negocio enseñan a hacer business plan, planes estratégicos y hojas de ruta, project, que pretendemos que se cumplan. Y sin embargo, fijaos que es muy complicado que se vayan a cumplir cuando estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestra mente, la complejidad de nuestra mente que hemos desarrollado no es capaz de abordar todo eso. Entonces, ¿cómo abordamos, cómo nos enfrentamos a todo esto, ¿no? Vamos a entrar un poco en cómo el cerebro, nuestro cerebro, se enfrenta a todo esto que estamos viviendo y a esta complejidad. Entonces, por un lado, comentaros que nuestro cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Aquí estamos, la neurociencia es tan joven que cada año tenemos nuevos descubrimientos, ¿no? Hasta hace 2 años, yo cuando empecé a estudiar neurociencias, se hablaba de que el cerebro tenía 100.000 millones de neuronas y bueno, pues el año pasado hubo un estudio del Instituto Severo Ochoa donde prácticamente nos dicen que tenemos 14.000 menos, ¿no? Bueno, cada vez somos más precisos en medir el cerebro y cada vez pues existen nuevos estudios, algunos contradicen a los otros, ¿no? Bueno, según los últimos datos que podemos tener ahora mismo, tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas y, como os decía antes, existen diferentes teorías a favor y en contra de la neurogénesis, que la neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Parece que hay autores que dicen que sí, que se pueden generar nuevas neuronas. La mayoría ahora mismo, en la actualidad, dicen que no se generan nuevas neuronas, pero lo que sí está comprobado es que se pueden generar nuevas conexiones neuronales entre las neuronas que ya tenemos, ¿vale? Y también lo que se nos dice es que se piensa que las neuronas que no se utilizan acaban muriendo, es decir, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, etcétera, y directamente la vejez o la no puesta en funcionamiento de determinadas zonas cerebrales puede hacer que todo, digamos, el tejido neuronal se deteriore. Entonces, dentro de estas neuronas, os pongo aquí digamos, un gráfico. Estas neuronas son unas células que tienen un poco esta estructura, o sea, tienen un núcleo, tienen unas dendritas, unas comunicaciones, y luego tienen un axón, que es este cinturón,
que acaba en unas terminaciones o ramificaciones terminales con unos botones que se llaman sinápticos, ¿vale? Los botones sería lo que corresponde, está empleado en la parte de abajo. Esos botones lo que harían sería es entrar en contacto con los botones sinápticos de otras neuronas, ¿vale? De otras células cerebrales. Y veis que ahí en medio hay como un intercambio, ¿no? Ese dibujito de esos dibujitos morados, que hay como un intercambio. Esto es la sinapsis. Esto es como las neuronas transmiten información las unas a las otras, ¿no? Entonces, las conexiones neuronales se producen a través de un proceso denominado sinapsis o intercambio de información entre dos neuronas. Entonces, fijaros que cada neurona, lo que nos dicen los estudios es que cada neurona puede generar entre 5.000 y 50.000 conexiones con sus neuronas vecinas, ¿vale? Es decir, aquí es donde tenemos realmente la gran posibilidad. Podemos generar 5.000 conexiones y quedarnos con esas conexiones que son las que nos van a funcionar más o menos en nuestro funcionamiento, o podemos generar nuevas conexiones a través de activar nuestro cerebro y luego lo veremos, activar diferentes funciones cerebrales que nos permitan generar estas nuevas conexiones que son las que nos van a permitir tener o acceder a nuevas respuestas, ¿no? Y fijaros que en cada sinapsis, en cada cruce de estos microscópicos, puede producirse hasta 1.000 conexiones a escala molecular, ¿vale? Es decir, aquí entre estas dos botones sinápticos puede haber hasta 1.000 conexiones. Entonces, fijaros qué complejidad tiene nuestro cerebro y qué importancia tiene todo esto, toda esta actividad para poder enfrentarnos al contexto que hemos estado describiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es de fácil que se produzcan estas nuevas conexiones para poder generar nuevas respuestas? Pues fijaos, el cerebro pesa más o menos 1,4 kg, ¿no? Lo que supone un 2% del peso total del cuerpo humano. Sin embargo, consume unos 140 gramos de glucosa al día, ¿vale? El cerebro consume sobre todo glucosa, agua, mucha agua y glucosa. Y 140 gramos de glucosa es el 20% del consumo total humano. Es decir, siendo un 2% del peso, consume un 20% de glucosa, lo cual tiene un consumo brutal de glucosa. Entonces, la primera premisa que el cerebro pone en marcha para funcionar es el ahorro. Si yo tengo conexiones, si yo he generado a lo largo de mi vida, a través de esa mente socializada, conexiones, patrones, formas de funcionamiento que me funcionan, me voy a quedar con ellas. ¿Por qué? Porque generar nuevas conexiones consume mucho. Consume mucho. Es muy costoso, digamos, para el cuerpo humano. Entonces, con esa premisa de ahorro, me voy a quedar, si puedo, con lo que ya sé. La segunda y la tercera premisa del cerebro son la supervivencia y el placer. ¿Por qué? Porque para saber si me tengo que quedar con lo que ya sé, para ahorrar y no generar nuevas conexiones neuronales, voy a priorizar sobre todo aquello que me ha permitido sobrevivir y aquello que me proporciona placer, ¿vale? Aquí actúa nuestro cerebro más primitivo, que nos hace más animal, ¿no? Que nos hace movernos un poco por esos instintos, ¿no? Entonces, con estas dos premisas se activan dos de los sistemas cerebrales más importantes del ser humano, ¿no? Uno es el sistema del estrés, donde ante un estímulo negativo nosotros a través del hipotálamo, del hipocampo, que es donde se almacenan los recuerdos y las memorias, cuando estimamos que ese estímulo es negativo, porque lo ponemos en contraste con lo que ya sabemos y con nuestras memorias y lo estimamos como tal, como negativo, lo que vamos a hacer es directamente poner en marcha el hipotálamo, la glándula pituitaria, para que manden las órdenes necesarias a las glándulas suprarrenales para que generen cortisol, ¿vale? Cortisol, que es la hormona
que nos va a permitir tener una respuesta, activar nuestro riego sanguíneo, nuestros músculos, acelerar nuestro corazón, hacer que nuestros pulmones consuman o se abran y tengan capacidad para consumir más oxígeno. Es decir, todo el sistema de estrés se va a poner en marcha para tener una respuesta. La respuesta va a ser, pues siempre una respuesta generada por el estrés va a ser de huida, bloqueo o lucha. Estas tres son las principales. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros realmente actuamos desde un lugar reactivo, si nos enfrentamos a este mundo cambiante a la defensiva, teniendo miedo desde nuestro sistema de estrés, lo que vamos a generar van a ser actuaciones de huida, bloqueo o lucha. Y esto va a ser lo que va a condicionar nuestro comportamiento dentro de nuestra organización, con nuestros equipos, con nuestros pares o con nuestros managers o con nuestros clientes. Por otro lado, como os decía, también, también tenemos o nos movemos por una premisa que es el placer. Y aquí actúa otro de los sistemas más importantes dentro del sistema nervioso, del sistema cerebral humano, que es el circuito de recompensa. Y el circuito de recompensa funciona de la siguiente manera, ¿no? También hay digamos, una calificación del estímulo en nuestra parte cerebral interior, ¿no? El área tegmental ventral, en este caso, es el que recibe el estímulo y entiende si ese estímulo pues es, como decíamos antes, pues es de amenaza o no. Y aquí fijaos que si el núcleo accumbens, que es el cerebro límbico, el cerebro ligado con la emoción, lo interpreta como que eso le genera una emoción positiva, ¿vale? Como que ese estímulo le genera una emoción positiva, realmente la corteza prefrontal, nuestra parte, digamos, más racional o más, sí, más ligada con las funciones superiores del cerebro, va a procesar ese estímulo como algo deseable y va a mandar una orden para que se genere pues, uno de los neurotransmisores de los que hablaremos más tarde, que es la dopamina, ¿no? Para que realmente entendamos que ahí hay algo que es deseable para nosotros y que queremos que se produzca una y otra vez. Entonces, estos dos sistemas, fijaos que dan lugar a dos estilos de liderazgo, ¿vale? Un estilo de liderazgo reactivo, que actúo desde lo que quiero evitar, que estaría más ligado a este sistema de estrés, a este sistema de bloqueo, lucha o huida, ¿vale? O un estilo de liderazgo creativo que actúa desde lo que quiere crear o de lo que quiere tener o lo que quiere, digamos, realizar, ¿no? Cuando hablamos de la autorrealización, etcétera, de lo que tú quieres realmente vivir. Y entonces aquí hablamos también de jugar para no perder o de jugar para ganar. Entonces, estos dos estilos de liderazgo tienen dos funcionamientos lógicos. El primero de ellos, pues fijaros, es el que se basa en la reacción a un problema, de tal manera que pues bueno, comenzamos con ese estímulo que identificamos como un problema o amenaza. Esto genera nuestro sistema del miedo, nuestro sistema del estrés. Tenemos una reacción a este sistema y normalmente esa reacción, si es desde el miedo, la ira o el bloqueo, lo que va a hacer es que va a generar un nuevo problema, porque muy probablemente desde ahí no vamos a encontrar una solución. Entonces, esto dentro del ser humano genera tanto ansiedad como contención, genera una sensación de depender de lo de fuera me tiene, lo de fuera me dirige, no puedo hacer nada, soy fruto de las circunstancias, me genera comportamientos para alejarme de lo que no quiero, juego a no perder, es decir, juego a sobrevivir, ¿vale? Y es un sistema operativo, digamos, es como si el cerebro fuera un sistema operativo de un ordenador, de fuera a dentro, ¿no? Donde lo de fuera dice lo que tiene que pasar dentro, ¿no? Fijaros que esto es muy distinto a una generación
de pensamientos o de lógica mental o digamos, unas conexiones basadas en lo que quiero crear, en un resultado y una creación, donde lo que me mueve no sea un estímulo externo, sino un propósito, una visión. Esto a la vez me puede generar una pasión, porque si estoy haciendo algo que me gusta, si estoy luchando por algo que quiero lograr, que quiero conseguir, el sistema de recompensa lo va a interpretar como algo deseable, lo va a ligar a esas emociones, digamos, positivas para nosotros y va a actuar, va a generar o va a liberar la liberación de dopamina y me va a hacer ponerme en acción, ¿vale? Y si yo entro en acción y realmente estoy persiguiendo mi sueño, mi propósito, mi visión, el propósito del equipo, del proyecto, etcétera, eso se va a ir retroalimentando. De tal manera que la energía ya no es de contención, es de liberación. Las sensaciones no es que lo de fuera me tiene, sino que yo dirijo mi vida, yo tengo el control. Avanzo hacia lo que más importa, juego a ganar y normalmente juego a ganar juntos porque yo no tengo nada que perder, con lo cual puedo participar de compartir digamos, esta lógica de acción con los demás. Y el sistema operativo es un sistema operativo de dentro a fuera, desde crear yo las condiciones que necesito para poder conseguir el resultado. Entonces, fijaros que este modelo de efectividad coincide con un modelo que trabajamos de desarrollo de liderazgo, que se llama The Leadership Circle, que es un modelo que se basa en esta digamos, dualidad de tendencias reactivas y tendencias creativas, ¿no? De tal manera que las tendencias reactivas miden competencias, que son competencias también de liderazgo, que han hecho a los líderes llegar, a muchos de los líderes, llegar a las posiciones que ahora tienen, pero que no van a ser las competencias que les permitan ser más efectivos o poder crear nuevas circunstancias en este mundo VUCA, nuevas respuestas en este mundo VUCA. Fijaros que estas tendencias reactivas suelen ser el cumplimiento, es decir, soy un líder que cumplo lo que se espera de mí, cumplo los objetivos, ¿vale? La protección, es decir, soy un líder que pongo mi sentido de valía a través de permanecer distante. Bueno, el modelo dice cínico, superior y racional, pero es un poco como si no sobresalgo, si no se me ve, pues estoy bien, ¿vale? Entonces, si yo cumplo, estoy protegido, hago lo que me dicen los demás, hago lo que dicen los demás, no genero propósito, sino que estoy desde un lugar digamos, pues más de bloqueo, ¿no? de estar protegido, pues así estoy bien, ¿no? Genero un sentimiento de valía desde ahí. Y por otro lado, el tercero sería el control, que es hasta qué punto el líder establece un sentido de valía a través del cumplimiento de tareas y logro personal. Es decir, yo soy lo que hago. Si hago cosas y tengo todo controlado, soy un buen líder. No me permito digamos, el caos o el error o la generación de espacios de innovación para ver si puedo probar nuevas respuestas. No. Yo sé o parto de que sé lo que me ha servido, de esos patrones que ya he generado, esas conexiones neuronales que me han hecho llegar a la supervivencia y eso es lo que quiero y lo voy a controlar para conseguir. Por otro lado, estaría un modelo de competencias creativas, ¿no? Donde fijaros que las competencias creativas, aquí tenemos 5, y son otro tipo de competencias que ya no tienen nada que ver con esto que hemos hablado, ¿no? Sería, por un lado, la capacidad de generar relaciones, impulsando también lo mejor de las personas, la capacidad de autoconsciencia, que es una orientación hacia el desarrollo profesional y personal continuo y un equilibrio entre la reflexión y la acción, entre entender qué es lo que ha pasado y generar un nuevo propósito para saber cuál es el siguiente paso. La autenticidad, que es la capacidad de relacionarse con los demás de una manera auténtica, valiente y con integridad. La consciencia sistémica,
que es tener en cuenta el sistema completo y el bienestar de la comunidad. Y aquí me refiero, bueno, ahora mismo está muy de moda porque está en la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas, todo el tema de sostenibilidad y afortunadamente las empresas han empezado a incluir objetivos de sostenibilidad, que es un compromiso con el planeta, con la especie humana, con la generación de relaciones conscientes y respetuosas con los empleados, con las comunidades donde trabajan las empresas, con cada uno de los stakeholders, incluidos los proveedores, ¿no? No me sirve de nada tener un comportamiento impecable en mi empresa si luego estoy apretando a los proveedores o estoy abusando o pago a 180 días a los proveedores y estoy, digamos, jugando con una tesorería haciendo que otros incurran en riesgo, ¿no? Pues esta mirada sistémica de si a mí me va bien, si yo trabajo con un propósito que a todo el mundo le vaya bien, forma parte también de este modelo de liderazgo y de estas competencias creativas. Y por otro lado estaría el logro, pero no desde el control, sino un logro visionario y de alto rendimiento, un logro sostenible, un logro a medio, largo plazo que incluya también a los demás, no el logro de, bueno, tengo que controlar mi tarea. Entonces, fijaros, este modelo nos da unos esquemas muy parecidos a estos, ¿no? Fijaros que a la izquierda tenéis un mapa de un líder que tiene bastante sombreada la parte superior de creatividad y en la parte inferior, que también la tiene sombreada, digamos que es un poquito más cortita. ¿Por qué? Porque todos tenemos comportamientos de todo tipo, o sea, todos tenemos hasta el líder más líder, no sé, pensar en la persona que más admiréis del mundo, probablemente también tiene un sentimiento de cumplimiento, de pertenencia a una comunidad o de control. Bueno, todos tenemos de todo, pero claro, lo importante es desarrollar la parte de arriba, ¿no? De las relaciones, de la autenticidad, de la creatividad. Entonces, fijaros que la parte de izquierda corresponde a un líder que tiene todas sus competencias creativas muy desarrolladas y la parte de la derecha corresponde a un líder que, por el contrario, tiene la parte de arriba poco desarrollada y tiene las competencias reactivas muy desarrolladas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve primero para desvelar conciencia, es decir, para que la persona entienda de dónde parte cuando quiere hacer un plan de desarrollo de liderazgo. Porque esto además es una medición que se hace por él mismo y también por todo su entorno, es un 360, ¿no? Una evaluación 360 grados. Entonces, ¿de dónde parto yo para saber a lo mejor si tengo una pauta pues muy controladora o muy tendente a la protección, no me expongo lo suficiente, tengo que ser más proactivo, tengo que trabajar más en mi propósito, tengo que trabajar más en generar relaciones, tengo que trabajar más en entender cuál es el impacto de las acciones en mi sistema? O sea, nos sirve para esto. Y este modelo, además, tiene una relación estadística con parámetros de negocio de efectividad de liderazgo. Fijaros en este gráfico, donde la parte de abajo tenemos todos coeficientes negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas competencias, fijaros que no correlacionan, no tienen una relación positiva con la efectividad del liderazgo. Sin embargo, todas las de arriba, sí tienen una relación positiva, significativa con la efectividad del liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de la efectividad del liderazgo, hablamos de índices de desempeño de negocio por los cuales se miden las organizaciones, aumento de ventas e ingresos, cuotas de mercado, beneficios, calidad de productos y servicios, desarrollo de nuevos productos y desempeño en general. Y fijaros que si ponemos estas variables en este gráfico, en el eje vertical y la efectividad del liderazgo en el eje horizontal, fijaros que la relación es completamente positiva, bueno, pues de un 0,61, ¿no? De una R de 0,61 en esta relación. Entonces, por eso es tan potente el modelo, porque no solamente se basa en lo que son patrones neuronales que desarrollamos todos como personas, como profesionales, y dentro de lo que es el desarrollo de nuestro liderazgo, sino que además está comprobado que
atravesar esos patrones reactivos, no trabajar desde la parte de reactividad, desde el miedo, genera muchísimo más efectividad. Entonces, fijaros que esto para cualquier proyecto es fantástico. O sea, si ahora que estamos todos viviendo el tema del coronavirus, pues estuviéramos, pues si estamos viviéndolo desde el pánico, o si estamos viviéndolo desde el miedo, la desconfianza, etcétera, seguramente vamos a ser, y es muy razonable, ¿eh? O sea, nadie dice nada, o sea, es una situación absolutamente crítica, nadie está negando la realidad, ni esto se trata de generar optimismo de manera artificial, sino que no es efectivo. O sea, nuestro cerebro no es efectivo desde ahí. Nuestro cerebro es efectivo desde ahí para cosas muy concretas, para que si pongo la mano en el fuego, la quite para no quemarme, ¿vale? Em, pero si generamos estrategias desde el miedo o desde la contención, no vamos a obtener una efectividad. Es decir, es mejor generar un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera podemos salir de aquí? ¿De qué manera podemos salir todos juntos? ¿Y de qué manera podemos fortalecer pues todas estas digamos, competencias, ¿no? Tanto las relaciones como el logro, como el mirar por todos, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito hasta aquí todo el tema del modelo de liderazgo basado, el modelo de liderazgo creativo basado en estos neurocomportamientos, ¿no? Y fijaros que hemos empezado con, digamos, explorando el contexto, ¿no? Ahí hablando de estas características que tiene ahora la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Volátil, incierto, compleja y ambigua. Em, Acordaos que incertidumbre es uncertainable en inglés, por eso es VUCA. Pero fijaros, ya se habla por las principales escuelas de negocios, sobre todo en Estados Unidos, los principales estudios del antídoto VUCA, ¿no? ¿Cuál sería el antídoto VUCA? Pues fijaros, ante la volatilidad, visión. Es decir, ante el exceso de información, información caduca que hoy sirve, mañana no, visión. ¿Cuál es la visión que queremos generar para, digamos, ligar o dirigir nuestro comportamiento, ¿no? Nuestras actuaciones, nuestro negocio, nuestro equipo? Ante la incertidumbre, comprensión. También utilizamos esta U de understanding en inglés, ¿no? Uncertainty sería en inglés incertidumbre y understanding, comprensión en inglés. Es decir, si el mundo es incierto, si no sabemos lo que lo que va a pasar, pongamos en marcha todas nuestras capacidades para entenderlo, para entender qué está pasando. Y esto implica abrirnos a al desarrollo de un montón de capacidades como es el pensamiento crítico, como es la atención, como es el análisis, la investigación, ¿vale? Porque no podemos dar nada por sabido. Las estrategias que hemos vivido hasta ahora ya no sirven, no sirven, hay que generar nuevas respuestas. Y esto nos requiere estar muy presentes y estar con todos los sistemas, tanto de atención como de análisis de información, pues digamos, activados, ¿no? Ante la complejidad, claridad. Es decir, como todo es muy complejo, tenemos que tener la claridad suficiente para no perdernos donde no toca. Es decir, generar escenarios que nos permitan jugar con la mayor información, pero depurada, ¿no? Y fijaros que ahora mismo toda la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en esto, ¿no? Se están generando algoritmos de todo tipo. Hay no sé cuántas máquinas ahora mismo generando algoritmos para establecer la mejor vacuna, ¿no? ante el coronavirus, pero las principales empresas a nivel estratégico también lo utilizan, ¿no? Entonces, si podemos llegar a escenarios más claros, incluso a nivel humano, si podemos entrar en conexión con realmente quienes nosotros somos y quitar todo el pensamiento rumiante, por así decirlo, de alguna manera
podemos tener una mayor claridad para poder dar respuestas y para poder tener una toma de decisiones mucho más efectiva. Y ante la ambigüedad, el antídoto es la agilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como no sabemos lo que va a pasar, ahora mismo dentro de las organizaciones se están implantando lo que se llaman las metodologías ágiles, que son unas metodologías de trabajo que nacieron para la generación de proyectos en base tecnológica, porque lo que era todo el proceso de fabricación industrial que hemos conocido hasta la fecha no servía en el ámbito del software, ¿no? Cuando uno toma los requerimientos a un cliente, se pone a procesar la información y luego entrega un producto, resulta que el producto no es lo que quería el cliente, hay que adaptar el software a las necesidades del cliente y eso es un lío porque tienes que volver hacia atrás. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo de productos de base tecnológica, se generaron una serie de metodologías que eran las metodologías ágiles. Habréis oído a lo mejor hablar de ellas, pues Scrum, Kanban, Lean, bueno, pues existen varias. Y sobre todo están basadas en que vamos a estar todo el rato testando, prueba y error. Es decir, ante la ambigüedad que hay hoy, vamos a hacer pruebas, vamos a ponernos en acción, admitimos el error, porque no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Que el tema de siempre que me pongo a probar algo, acierto a la última, ¿no? Y eso quiere decir que hemos probado muchas cosas antes, ¿no? Hola, Ana. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, entonces, eso quiere decir que hemos probado muchas cosas antes, ¿no? Entonces, la agilidad lo que nos va a permitir es testar en cada momento cómo vamos a poder, digamos, hacer frente a los nuevos desafíos, pero con información de cada momento, porque no podemos, digamos, hacer escenarios a muy largo plazo. Entonces, por eso se habla de agilidad. Y lo podemos ver, ¿no? Ahora mismo también lo estamos viviendo, ¿no? Los diferentes comités de crisis, como cada día hay una reunión, cada día se analizan los datos, cada día se analiza la situación y cada día se genera una respuesta o una nueva acción. Y esto es un poco la manera en la que parece que estamos, digamos, abocados a trabajar, de tal manera que, bueno, podemos generar proyectos estratégicos a medio y largo plazo y a la vez tenemos que estar midiendo cada día y utilizando digamos, estas metodologías más ágiles, con periodos de tiempo mucho más cortos para medir y adaptación constante a los requerimientos de, digamos, el entorno o de la situación. Entonces, estos 4 bloques del antídoto buca están muy relacionados con determinadas funciones cerebrales. En concreto, con lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son las funciones superiores del cerebro, es decir, tenemos funciones, digamos, pues básicas, ¿no? De percepción, de control motor, etcétera, pero luego tenemos las funciones superiores del cerebro, que es bueno, pues la memoria, la atención, la memoria de trabajo, la inhibición, el autocontrol, la toma de decisiones, bueno, pues todo este tipo de funciones. Entonces, fijaros que para generar visión necesitamos poner en marcha todas estas funciones para generar comprensión, claridad y agilidad y también para generar nuevas narrativas. ¿Qué es lo que quiero cumplir? ¿Cómo puedo movilizar a los demás? Necesito poner en marcha todas estas partes cerebrales del cerebro. A partir de esta slide podíamos entrar, o sea, esto puede dar para una masterclass de 4 horas, simplemente el ver cómo nuestro cerebro de alguna manera puede crear esta visión, cómo puede procesar o atender una mayor comprensión de las situaciones, cómo generar claridad o paralizar, digamos, el pensamiento, el pensamiento rizomático automático y cómo de alguna manera la agilidad nos permite estar en cada momento tomando decisiones concretas, ¿no? De tal manera que la atención y la concentración son también muy importantes. Por entrar un poquito en las funciones ejecutivas del cerebro,
tener en cuenta pues un poco estas tres, ¿no? Yo añadiría también la atención, que es lo que ahora mismo nos piden. Nos pide, sobre todo a nivel de desarrollo de los líderes, estar muy atentos, muy presentes. Por eso se está empezando a trabajar con mindfulness en las organizaciones, se está empezando a desarrollar el tema de mindful leadership, porque tener la atención focalizada y saber parar los patrones automáticos, no, esto que sé quizá ahora no me sirve, qué es lo que hay aquí, cómo lo puedo analizar y cómo puedo generar otra mejor respuesta, esa atención sería, digamos, un poco la base que sujetaría pues, otro tipo de funciones ejecutivas como son la memoria de trabajo, que me permite atender a nuevos estímulos y a la vez retener lo que ya sé digamos, las que acabo de atender por alguna forma, el autocontrol que establece prioridades y se resiste a la tentación. Aquí es donde tenemos nuestra función inhibitoria, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes del sistema de recompensa. Claro, el sistema de recompensa está también en la base de las adicciones. Cuando alguien se acostumbra a generar dopamina, y pensemos en estos líderes hiperactivos que están todo el rato llevando al máximo a sus equipos y buscando nuevos retos y metiéndose, digamos, en todos los proyectos que pueden. Eso es porque la adrenalina y la dopamina que están generando les lleva también a un estado adictivo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces también el tema del control inhibitorio, tanto del cortisol como de la dopamina, de la adrenalina, de la noradrenalina, por parte de la corteza cerebral, decir, oye, sí, esto, vale, estoy atrapado por una emoción, estoy ahora mismo atrapado por algo, pero voy a bajar ese nivel de atención a esto y para que realmente me pueda fijar en qué está pasando y qué tipo de respuesta me requiere el ambiente, ¿no? Luego, por otro lado, la flexibilidad cognitiva, que es pensar de manera creativa y adaptarse a los cambios. Esa generación de una mejor respuesta, ¿no? Una vez que he conseguido autocontrolar, gestionar o poner en marcha el control inhibitorio, poder generar una mejor respuesta, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que hemos hablado antes de que las neuronas presinápticas, o sea, perdón, que la neuroplasticidad y la transmisión neuronal se produce a través de este mecanismo que se llama sinapsis, ¿no? Donde hay un intercambio de información. Pero este intercambio de información, ¿cómo se hace? Se hace a través de unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, ¿no? Existen 10 neurotransmisores y cada uno tiene funciones diferentes, ¿no? Sin embargo, como estamos hablando digamos, de la creatividad y de la innovación y de generar nuevas respuestas, pues vamos a atender un poco a lo que son los neurotransmisores que favorecen esta, esta, mm, esta generación de innovación, ¿no? Que serían, pues digamos, estas cuatro, ¿no? Que les llaman también las hormonas de la felicidad o de la creatividad, o bueno, pues un poco ahora dentro de las organizaciones que se ha puesto muy de moda el happiness management y la creación de gerentes de felicidad, pues son un poco los que están en la base de generar procesos, metodologías y comportamientos dentro de las organizaciones y dentro del liderazgo para provocar estas respuestas positivas y creativas dentro de las organizaciones, para que las personas y los empleados estén más en el bienestar que en el estrés y de alguna manera las empresas puedan evolucionar de una mejor manera y incrementar su productividad, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas están relacionadas con diferentes funciones que ponemos en marcha en el liderazgo. Por ejemplo, la dopamina, que hemos visto que se genera antes en el sistema de recompensa, está relacionada con los objetivos, las metas y las motivaciones, ¿no?
Pues evidentemente para conseguir un objetivo, una meta, necesito una motivación y el cerebro lo que genera para que esté motivado es esto, ¿no? Es dopamina y es adrenalina, ¿no? Por eso también es interesante que cuando conseguimos algo celebremos los logros, que el placer y la recompensa estén presentes en el trabajo, ¿no? Que de alguna manera se generen espacios donde las personas, si hay algo que se ha hecho bien, tengan esa recompensa, ¿no? Por otro lado, la serotonina. La serotonina está relacionada con la positividad y la alegría serena, ¿no? La adrenalina es como más disparatada, ¿no? Yo cuando digo, oye, cuando queréis hacer, a las empresas, cuando queréis hacer team building, pues resulta que os lleváis al equipo a hacer rafting a un río bueno, y vienen todos súper emocionados, ¿no? Con un nivel, con un subidón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estáis generando adrenalina y estáis generando dopamina. La serotonina tiene que ver con una alegría más serena, tiene que ver con un nivel de calma, de bienestar, con la amabilidad, con las relaciones amables, con un clima de positividad, con el sentimiento de agradecer. Y aquí pues igual se trabaja dentro de las organizaciones y de los equipos este tipo de comunicación, ¿no? La comunicación del pedir y agradecer, la comunicación, el generar situaciones o clima positivo, de calma, de bienestar, y esto también se mide, ¿no? Lo miden las organizaciones a través de las encuestas de satisfacción de empleados, de los estudios de clima, etcétera. Por otro lado, la oxitocina, que es, digamos, la llamada hormona del amor, ¿no? Y parece que en las organizaciones parece que esto de hablar de amor es como un poco happy flower, pero no es verdad. O sea, pasamos muchas horas en el trabajo y se generan muchos vínculos. Y fijaros que el contacto físico, la cercanía, los abrazos, la generación de relaciones de hermandad, de sentirse todos partes, la generación de pertenencia, sentirse todos parte de una misma familia, la generosidad, todo esto contribuye a que la oxitocina esté presente y entonces nos guste ir a trabajar, queramos ir a trabajar, queramos estar en un equipo. Y fijaros en el tema de la generosidad, cómo también en las organizaciones se han puesto en marcha muchísimas acciones en las cuales los empleados pueden ejercer funciones de voluntariado porque el sentirte útil y contribuir a otros, esa mirada sistémica y de estar para los demás, es algo que tiene que ver también con nuestro cerebro y con nuestra naturaleza y genera también oxitocina, ¿no? Entonces no es lo mismo crear desde estos neurotransmisores que no. Por último, las endorfinas, ¿no? Las endorfinas es un neurotransmisor que tiene que ver con, digamos, es como como un anestesiante interno, con estar bien, con sentirte bien, pero físicamente, ¿no? Tiene que ver con el movimiento físico, con el entrenamiento, con el juego. Fijaros ahora mismo la cantidad de iniciativas que está habiendo en las organizaciones también para el aprendizaje a través de la gamificación, las olimpiadas de las empresas donde todos los equipos salen a hacer deporte juntos, ¿no? Los deportes de equipo, pues como todo esto contribuye a que es la generación también de endorfinas, nos permita estar en un estado donde toda esa innovación y esas conexiones nuevas que estamos haciendo se hagan desde unos neurotransmisores que nos permiten tener una actitud, digamos, más creativa, ¿no? más positiva. Y bueno, por último, llegamos a las conclusiones. Yo espero que se haya escuchado bien toda la ponencia. Más o menos llevamos una horita entre los retrasos de las conexiones y vamos a dejar ahora un espacio también para vuestras preguntas. Un poco como conclusiones. Para liderar el mundo VUCA es necesario crear nuevas estrategias de liderazgo, ¿no? Y existe un desafío de desarrollo en la mentalidad de los líderes que han de desarrollar una mentalidad creativa y transformadora, ¿no? Superar esa fase de la mente socializada en la cual estamos el 75%. Atravesar los patrones reactivos del liderazgo requiere mucho esfuerzo porque gasta mucha glucosa. El cerebro tiende a replicar los patrones que le han permitido sobrevivir o que le dan placer, ¿no?
Activar la corteza prefrontal y generar nuevas respuestas desde el sistema de recompensa ayuda a crear patrones de liderazgo creativo. Y el liderazgo creativo es más efectivo y, como hemos visto, existen modelos ya aprobados estadísticamente y correlaciona positivamente con los resultados de negocio. Por último, para generar un antídoto VUCA es necesario activar las funciones ejecutivas del cerebro, esa visión, comprensión, claridad y agilidad, y generar nuevas conexiones neuronales estimulando neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas favorece la innovación.